Capítulo 6, Gálatas 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a leerla juntos, por favor. Esta es la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, gracias porque nos permite reunir, Señor, con libertad. Gracias por que tenemos la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, para ser instruidos por ti. Como en aquel tiempo se hacía, Señor, hablabas y tenías a tus discípulos, a los que te seguían con atención escuchándote, Señor. Hoy estamos atentos, Señor, a lo que tú nos hables en tu bendita palabra. Bendícenos, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque hoy sigue siendo como en aquel tiempo, Señor. Tú eres bendición en todo tiempo, Padre. Bendícenos hoy y transforma nuestra vida, Señor, aún más para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gálatas, hermanos, es una carta en la cual el apóstol Pablo, instruye a los creyentes acerca de la vida práctica. Si usted recuerda el cristianismo, hermanos, vimos algunos temas en Santiago, apunta siempre a que la vida cristiana es una vida práctica. Es una vida en la que llevamos por obra la palabra de Dios. Y esa palabra en el que conoce a Cristo es esa palabra que mostramos con nuestra forma de vida, se hace evidente a las demás personas a través de nuestros actos, ¿no es cierto? Ese es el cristianismo, es una vida práctica, hermano. El creyente refleja su cristianismo por su manera de vivir. Y Pablo habla a su audiencia en ese sentido. En el inicio, para entrar en contexto, hermanos, en el inicio de este capítulo 6, Pablo enseña acerca de que si algún hermano ha caído en pecado, le restauremos con amor, ¿sí? Restauremos al hermano que haya caído en agravio a Dios. Y también Pablo afirma que antes de exhortar al hermano que ha fallado, consideremos nuestra propia vida, de cómo está nuestra vida, de que tal vez también hemos fallado. Antes de ir a decirle a algún hermano, oye, mira, hermano, en amor te digo, puedes corregir esto en tu vida. Antes de ello, debemos considerar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? Antes que hagamos cualquier observación en la vida de algún hermano. Esto muestra algo, hermanos, que para ser de esa manera necesitamos humildad. ¿No es cierto, hermanos? Necesitamos humildad para ver primero nuestra vida y también aprender a, como dicen los primeros versículos, y así sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo, dice los versículos anteriores. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? ¿A qué se refiere? Si estamos siendo humildes y en amor estamos considerándonos primero nosotros para poder ayudar a alguien que ha caído en pecado. La ley de Cristo en ese sentido, aquí en este contexto, es el amor. El amor que debemos. Exactamente, hermana. Esa es la ley de Cristo en este contexto. Amar a los demás. Mostramos amor cuando somos humildes. Mostramos amor a nuestro hermano antes de juzgar y criticar o decir el hermano es así, la hermana es así. Antes ver nosotros nuestras faltas, hermanos, para poder cumplir
con lo que el Señor nos manda de llevar nuestras cargas los unos a los otros y amarlos los unos a los otros, ¿sí? En estos versículos que vamos a estudiar, hermano, el apóstol continúa exhortando a los creyentes en Galacia a llevar una conducta cristiana práctica correcta, a practicar el cristianismo, llevar una conducta correcta. Los exhorta Pablo aplicando un principio que muchos califican como una ley inviolable de Dios. Esta ley inviolable de Dios aplica a todo ser humano y le aplica tanto en su área moral como en su área espiritual. ¿Cuál es ese principio o esa ley, como algunos teólogos lo mencionan, hermano? Aquí lo estamos resumiendo en el título. Todo lo que sembremos, eso. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Es una palabra fuerte, hermanos, pero es una palabra de bendición que nos va a llevar a analizar, a meditar en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo, hermano, porque de ello depende cómo vamos a estar viviendo o cuál va a ser nuestro fin incluso en un futuro. Vamos a el verso 7, Gálatas 6:7, hermanos. Dice, no os engañéis, Dios no puede, ¿qué, hermanos? Ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. ¿Qué es segar, hermano? Va a cosechar. O sea, va a haber un fruto del trabajo que esté haciendo actualmente en su vida. Pablo utiliza, hermanos, como es evidente, un ejemplo de qué área, hermanos. De la agricultura, así es, del campo, hermano, para referirse metafóricamente al hombre en el campo, ¿sí? Para resumir el hombre en el campo en esa actividad de sembrar, y lo hace metafóricamente para referirse a dos áreas del hombre, en su área moral y en su campo espiritual. Este principio tiene validez universal, hermano. Este título que estamos leyendo, que leímos hace un momento, o que lo tenemos también aquí, en el versículo 7, es un principio o una ley universal, hermanos, que aplica a todo ser humano. Dice Pablo, no os engañéis. ¿Qué es, aquí en el original, a qué se refiere Pablo? A no caer en vagar, a no caer en errar, a no descarriarse, a no caer en la seducción, a no extraviarse. No os engañéis, no se extravíen, no vaguen, no erren. Es decir, hermanos, en el contexto, así como los judaizantes con su doctrina torcida engañaban a los gálatas para circuncidarse y supuestamente alcanzar una salvación más plena, ahora sabemos que es un engaño, ¿no es cierto? Ya no es necesario la circuncisión física, sino es importante la del ¿qué? La del corazón. Había un engaño, hermanos, en aquel momento hacia los gálatas, y Pablo lo sabía, por eso escribe esto. Hoy hay engaño, hermanos, hablando de engaño. ¿Habrá engaño hoy en nuestra vida, en nuestra sociedad? ¿Engaños de qué tipo, hermanos? ¿De todo? ¿Cómo qué? De todo. Las imágenes. Por ejemplo, imágenes, la IA. ¿Cuántos se van? Dicen, ay, no, es que mira lo que pasó ahí, esto es real. Cuidado. Cuidado. Es un engaño. ¿En qué más vemos el engaño hoy en el mundo, hermanos? En los pesos y medidas falsas. En los pesos y medidas falsas, bueno, están en el mercado, nos pueden engañar. Litros que no son litros. Litros no, y kilos que no son de kilos. ¿Qué más? ¿En qué más vemos el engaño en nuestra sociedad hoy en día? En los dirigentes, en los políticos. En los políticos. Indudablemente, indudablemente.
¿En qué más, hermanos? Recuerden que estamos en un estudio, pueden participar. Hay fraudes. Obras para salvación. Hijo, en los púlpitos hay engaño, hermano. En las iglesias hay engaño. No se les predica la palabra tal como debe ser. Hay engaño en muchas áreas. Hay engaño en productos de belleza, productos milagrosos, que todo lo hacen mágico, ¿no? Le anuncian, no hay un celular y les dicen, si le compras este celular a tu familiar de edad adulta, ya no se va a preocupar de nada, ¿no? Y va a estar bien comunicado y sacan a la persona muy alegre y contenta, ¿no? Te venden, por ejemplo, baterías de cocina y te anuncian hasta que te quitan no sé qué de la salud y que se van hasta el colesterol y bueno, ya no necesitas medicina ni nada. Todo eso, hermanos, estamos inmersos en un mundo de engaño. Esa es una realidad. Acá no era la excepción, había engaño. Desde que estos judaizantes estaban metiendo doctrinas falsas. El pastor verdadero tiene cuidado de ello. Pablo tenía cuidado de los gálatas. Ahí en Galacia. Los advertía de todas estas cosas. Así es hoy, de mucho engaño. Hoy, hermanos, no estamos exentos. ¿Sabe? Satanás engaña. ¿Sí o no? Satanás engaña. Las personas engañan. ¿Sabe? ¿Nuestra carne engañará? ¿Sí? Sí, a mí me dice, no, Señor. Esto es bien importante, hermanos. Medite. ¿Cómo nos llega a engañar nuestra carne, hermanos? Es una mentirita, no pasa. Una mentira piadosa. Y mira, y con esta mentira vas a arreglar el asunto porque no va a ir a mayores. Con esa mentira se van a calmar las cosas. Es pecado. ¿Cómo puede engañar, lo digo entre comillas, engañar nuestra carne, nuestro entendimiento? Porque la carne quiere pecar, hermanos. ¿Cómo nos engaña la carne? O pudiera llegar a engañarnos. Ya le dieron un ejemplo. ¿Qué tanto es tantito? Mira, eso que vas a hacer no es tan malo. Hay cosas peores. Y si nos ponemos bíblicos, bueno, pues acuérdate que dice la palabra que estás en un cuerpo que no ha sido redimido. David pecó, que no sé qué. David pecó, un hombre conforme. Yo no soy David. ¿Me doy a entender, hermano? Satanás, las personas, el medio, todo el sistema mundano en el que estamos, es una mentira. Mucho de ello es mentira. Cuando Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y de la doctrina, qué importante eso. Ya veremos las pastorales, no se las vaya a perder. Así es. Mediten eso, hermano. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Así es. Bíblicamente dicen los borrachos, pero el que tomes una cerveza no quiere decir que sea borracho. Así es, y se justifica, ¿no? Justificando. Así es. La carne puede ser, ¿quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? Mucho engaño, hermanos, y seducción, aún desde los púlpitos. ¿Qué provoca ese engaño desde un púlpito, hermano? Algo grave, puede extraviar a las personas, ¿sabe? Puede extraviar a las personas. Y la palabra dice a los indoctos e inconstantes.
Escribió algo el pastor MacArthur que dice lo siguiente: el gran peligro de los falsos maestros no solo radica en la maldad de las enseñanzas, sino en el hecho de que son enseñadas como la verdad de Dios. Fin de la cita. El peligro no radica en la maldad del por qué lo hacen, sino que el peligro radica en que son enseñanzas anunciadas como la verdad de Dios. Es un daño hoy, hermanos, en lugares en donde no se predica la palabra. Es un daño grave y tremendo al alma, al corazón, al entendimiento de las personas que tienen su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de alguien que se congrega en cualquier iglesia? Estudiar la palabra de Dios, para ver si estas cosas, las que se dicen en un púlpito, son así. ¿Quiénes actuaban de esa manera, hermanos? Los de Berea. Usted actúe como los de Berea, siempre, siempre, con su palabra en la mano, orando a Dios que le dé entendimiento por lo que escucha en internet o a quien usted escuche. Tenga ese discernimiento, hermano. Entonces, estábamos hablando de falsos, de engaño, hermano. Segunda de Pedro 2:3, por favor. Hablando de esos falsos maestros. Escuche, segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia, ¿harán qué? ¿Mercadería de quién, hermanos? De vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mercadería, ¿qué es eso? Quitarles el dinero y explotarlos con engaños. Eso significa. Hoy hablando de engaño, del púlpito, siembra dinero y cosecharás más. Vas a ser próspero. Y despojan. Engaños desde aquel tiempo. Hoy sigue siendo lo mismo. 2:14 dice, es el 2 de Pedro 2:14, y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, ¿qué, hermano? Inconstantes, que no están firmes, tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos, y son hijos de maldición. Es por ello, hermanos, insistir en la importancia de estar en un lugar en donde se enseñe la palabra de Dios. Es importante, hermanos, donde la gente, las personas se congregan. Deben buscar un lugar que sea congruente a la Escritura, que se predique con congruencia, que se predique cuidadosamente en enseñar todo el consejo de Dios. No solo que Dios es bueno, en verdad lo es, gloria al Señor por ello, pero también es un Dios airado, ¿sí sabe eso? Una ira santa, un Dios justo, que no tendrá por inocente a ningún culpable, hermanos. Eso es justicia. Buscar los lugares en donde se predique ese equilibrio. ¿Por qué, hermanos? Porque así no solamente la iglesia es edificada, sino también, hermanos, se protege a la iglesia. Cuando se le enseña a la iglesia todo el consejo de Dios, se protege a la iglesia contra enseñanzas que pueden destruir su vida espiritual. Escuche, hermanos. Un creyente no está siendo enseñado con las verdades de la palabra y que solo se le está enseñando, o cuando solo se le enseña que debe tener éxito en los negocios, que venga Cristo para un milagro, ¿sí? Que venga Cristo buscando siempre no estar enfermo, o que venga Cristo y toda la vida se le va a facilitar. Eso es un engaño, porque no son verdades bíblicas. Jesús sana, hermanos, Dios sana, por supuesto, lo sigue haciendo en su tiempo y si es su voluntad, Él lo sigue haciendo. Pero si una persona no está siendo enseñado con las verdades de la palabra, no está siendo enseñado con la palabra de Dios tal y como Él la dejó, hermanos, va a ser un creyente. ¿Cómo va a ser un creyente que no está siendo alimentado con la palabra?
Inconstante, ¿qué más? Un creyente débil espiritualmente. Un creyente ignorante de las verdades de Dios. ¿Sabe? Hay personas que tienen más de 8, 5 o 10 años en el Señor y no saben las doctrinas fundamentales. No lo saben. O más años. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué enseñanzas tenían? ¿Qué alimento estaban recibiendo? Eso es grave, hermano, porque el alimento que recibimos es el que nos da vida espiritual. Es el que nos da entendimiento, es el que nos da discernimiento para poder entender con el filtro de la palabra lo que es correcto y lo que no es correcto a los ojos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra nos enseña cómo estar sensibles a su voz. Una persona que no está siendo edificada en la palabra va a ser un creyente débil, hermanos. Un creyente, cuando alguien es débil, hablando en el cuerpo físico, hermano, ¿qué va a pasar? Si alguien está débil, se enferma. Y luego sale tantito de la enfermedad por un tiempo, ¿y qué cree? ¿Sabe cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama cuando es susceptible a la enfermedad? Él es vulnerable. Y quiero usar esa palabra. Una persona que es vulnerable espiritualmente, hermano, está en peligro constante. Una persona en lo físico que está débil porque su sistema inmunológico no está fuerte, es vulnerable a enfermarse. Adquirir alguna infección en los ojos, intestinal, en la piel, qué sé yo, pulmonar. Hermano, qué importante es estar firmes y edificados en la palabra de Dios para no ser esos cristianos vulnerables, hermanos, y con falta de fuerza, o sea, débiles. ¿Le digo algo? Eso se nota inmediatamente en una persona. Cuando la persona no está edificada, no está fortalecida y fundamentada como debe de ser en la palabra de Dios. Al hablar con ellos, podemos darnos cuenta. ¿Alguien habló alguna vez de cristianos anoréxicos? Y pues ahí está el término, hermanos. Una persona que tristemente está en anorexia es una persona débil, frágil, sin fuerza. Un creyente que no se alimenta con la palabra, así va a estar. Y van a venir los ríos y los vientos, ¿y qué cree? ¿Qué va a pasar? Grande será su ruina. Así lo dice la Escritura. Grande será su ruina. El que no está en un fundamento firme, en la roca que es Jesucristo, hermano, es una persona vulnerable. No se diga a alguien que no es creyente. Un creyente que no está leyendo su Biblia, que no está orando a Dios, que no está dependiendo de Dios, hermano, y se lo digo directo, que no está viniendo a los estudios, hermano, es un creyente vulnerable. No va a estar fortalecido. La palabra de Dios, hermano, es nuestro pan de vida. Pero no solo eso, sino que también, hermano, forma parte de la armadura de Dios para nosotros. ¿No es cierto? Efesios 6:13, recordándolo rápidamente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué será toda, hermanos? Porque la necesitamos. Los embates son fuertes. Toda la armadura de Dios, ¿para qué? Hay un propósito, para que podáis, ¿qué? Resistir. ¿Sí estamos en esa versión? Aquí está. Para que podáis resistir, hermanos.
¿Será importante poder resistir, hermano? Fortalezcas en las bendiciones que Dios nos permite para que podáis resistir. ¿Cuándo, hermanos? En el día malo. Y habiendo acabado, hermano, ¿todo qué? Estar firme. Hay quien se desmorona por no estar firme en el Señor. Estar firmes, hermanos. Pasamos pruebas, ¿no es cierto? ¿Cómo salimos de esas pruebas? ¿Cómo pasamos? ¿Firmes? A veces de panzazo, ¿no? Y perdóname, Señor, me faltó fe, no confié en ti, ya me ayudaste, gracias te doy. Estar firmes cuando todo acabe, hermano. A través de la espada del Espíritu, como dice ahí en esta porción del verso 17, que es la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, volviendo al engaño, el máximo engañador es Satanás. Porque él es el padre ¿de qué? De mentira. Dice nuestro versículo, hermano, Pablo menciona la palabra engaño. Sin embargo, el engaño al que pone énfasis aquí, hermano, es el engaño de los creyentes que se engañan a sí mismos. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El engaño, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. Dios es verdad, el Espíritu de verdad, su palabra es verdad. El engaño va en contra de la santidad y de la voluntad de Dios. ¿Habrá gente que pretenda engañar a Dios, hermanos? Que pretenda, que tenga la osadía. ¿Cómo puede alguien engañar a Dios? Imposible. ¿Que piensan que lo pueden? Bueno, allá es otro cuento. Dios no puede ser burlado. ¿Qué significa? Burlado aquí es interesante. ¿Sabe? Burla es hacer muecas con la cara. Tratar con desprecio incluso. Es un acto de irreverencia, es un acto de mofarse. Un hijo pequeño o de cierta edad, incluso adolescente, puede caer en esa actitud de burla respecto de sus padres, ¿sabe? ¿No es cierto? ¿Cuándo o cómo, hermanos? Que fui a un lado y no fui allá, ¿no? Ay, se va a dar cuenta mi mamá. Voy a decirle una mentira. Que sí estuve en donde estuve, pero no estuve ahí. Y se mofan. Ay, me la engañé. Mira, se recibió mi versión, pero fácil. Ay, conozco a mi mamá, conozco a mi papá. Nada más le di un abrazo y ya me perdonó. Es una mofa, hermanos. Es una burla. Es porque quieren con un engaño hacer pensar algo que no es la realidad. Dios no permite, hermanos, que nadie se burle de su evangelio o de su enseñanza. Hay quien lo hace, pero al final nadie se burlará de Dios ni de lo que Él ha hecho. Al final, hermanos, al final no pasará inadvertido quien ha menospreciado sus enseñanzas. Toda persona al final recibirá el pago de sus obras. Muchos piensan que se salieron con la suya. Muchos piensan que engañaron. Muchos piensan que robaron. Muchos entregan un informe y dicen, ay, cuántas. Piensan que ganando millones y millones, piensan que ganaron. Van a dar cuentas a Dios porque de Dios nadie se burla. Dice la palabra de Dios. Nada oculto hay para nuestro Señor. Absolutamente nada. Una mofa de haberse engañado a alguien. Ay, es que no se dio cuenta. Cuidado.
Muchos piensan que pueden engañar a Dios. Muchas personas, hermanos, se hacen pasar por creyentes. Y ellos mismos y ellas mismas saben que no son creyentes. Cuando son expuestos a la palabra, como a un espejo, ¿recuerda? Santiago lo enseñó, Santiago 1:22, hacía esta advertencia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿qué decía? Engañándoos a vosotros mismos. No hay suficiente con recibir la palabra y no obedecerla. No hay virtud en poseer la Biblia. Mucha gente tiene Biblia. ¿Sí o no? En los hoteles hay Biblias. En las casas hay Biblias. ¿Quién la lee? El Hijo de Dios. ¿Quién la lee para que el Señor le hable? El Hijo de Dios, la hija de Dios. Desea que su Señor le enseñe más acerca de Él. No hay virtud en poseerla. Qué bueno que se tenga una Biblia. Ni siquiera en leerla por leerla de una manera literaria. Hay quien la lee por leerla. No deseando, no por el deseo, quiero decir, de que Dios se manifieste a su vida y escuchar el consejo. Debe de haber un profundo deseo de oír la voz de Dios a través de su palabra. Retomo el verso 7, hermanos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembrar, usted sabe, esparcir la semilla, segar es cosechar. Vemos esta ley, hermano, aún vigente, por supuesto, hoy en nuestros días. Además es, reitero, como lo dije en un momento, es universal. En lo natural se aplica a toda persona, tanto en el campo, a un agricultor, a un joven, a un adulto, a un experimentado, a un novato. Esta ley se le aplica a un sabio y a un necio se le aplica, al necio, al rico, al pobre, al intelectual, al neófito, al salvo y no salvo. Esta ley aplica en su vida. Lo que sembremos vamos a segar, a cosechar, hermanos. Todo lo que usted arroje de semilla en su vida, según la naturaleza de esa semilla, eso va a cosechar. Si usted está sembrando para el reino, usted va a cosechar del reino. Si usted o un servidor estamos sembrando para la carne, vamos a cosechar de la carne. Vamos a ir a esos ejemplos, hermano. Entendiendo esto, hermano, no se puede sembrar pasto y que crezcan ejotes. ¿O sí? O sembrar maíz y que crezcan platanales. ¿En qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? En las cosas de la carne, que darán su fruto, también dan un fruto, o en las cosas celestiales o espirituales. ¿Recuerda a Elifaz hablando de esta ley? De lo que sembramos cosecharemos. Elifaz, el de Job, uno de los amigos de Job, que llegó y le dijo, oye, en pocas palabras, hermano, pues arrepiéntete, ¿qué hiciste? Él sabía algo acerca de esta ley. Vamos a Job 4:8, hermanos. Job 4:8, ¿lo tiene? Dice, como yo he visto, es decir, yo he visto, dice Elifaz, los que harán, ¿qué, hermanos? Iniquidad y siembran injuria, ¿la qué? La ciega, es decir, oye, le está diciendo Job, oye, yo sé que esto sucede, yo he visto que esto acontece, que el que siembra para mal, mal segará. ¿Qué hiciste, Job? Mira cómo está tu vida.
Arrepiéntete. Algo has de haber hecho. Por eso estás así. Es un principio que algunos teólogos lo mencionan como el principio de retribución. La ley de la siembra, o como lo conocen también otros, la ley de la siembra y la cosecha. Quienes cultivan maldad, está diciendo Elifaz, y siembran problemas, pues cosecharán las consecuencias respectivas, ¿no? Recuerde que Job estaba sufriendo grande aflicción. Ahora, una aflicción siempre viene ¿por qué, hermano? ¿Por pecado, como decía Elifaz? ¿Ah? No siempre, no siempre. Elifaz veía que estaba sufriendo. Job decía un castigo de Dios, como si todo sufrimiento fuera causa del pecado. Esto no siempre es así. Hoy llega a pasar algo semejante. Mira, otra vez enfermo. ¿Qué pecado traes? No, confiésalo. No te ha ido bien, estás en pecado. Puede ser, porque hay consecuencias, pero también puede ser una prueba de parte de Dios para probar su fe. Hay personas que dicen, es que no puede enfermarse. El creyente verdadero no puede enfermarse. Enseñanzas erróneas, hermano. Si nos enfermamos, toda persona llega a enfermarse. No voy a entrar en detalle, pero sacan versículos de contexto. Aún estando enfermo, afirman que no debe enfermarse alguien. Y achacan que puede ser por cuestión de pecado. Aquellas situaciones que llegan a afligir nuestra vida, hermano, Dios las puede utilizar cuando no son de pecado, por causa del pecado. Dios las usa, lo hemos enseñado, para probar nuestra fe, para tratar con nosotros, para tratar con nuestro carácter. Para algo bueno Dios nos aflige. Y aún dice la Escritura que debemos tener sumo ¿qué? Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es algo bueno. No el dolor que nos causa la prueba, sino el propósito de Dios en nosotros. Eso es bueno. Formar el carácter, llevarnos a madurez, llevarnos al carácter de Cristo. Ahora, hablando de sembrar, ¿qué siembra en el corazón? Mejor dicho, pregunto, ¿se siembra también en el corazón de las personas, hermanos? Sí. Hablando de la siembra, ¿se siembra en el corazón de la gente? Sí. Mire, el carácter de una persona es en gran medida el producto de las semillas que fueron siendo depositadas o plantadas en los corazones. Y esto tiene que ver también desde la niñez. Pregunta, hermano, ¿nuestros hijos de alguna manera reflejan lo que hemos sembrado en ellos desde pequeños? ¿Nuestros hijos reflejan lo que hemos sembrado en ellos desde pequeños? Sí, por supuesto. Un niño a quien se le complace todo, hermanos, desde pequeño, se va a acostumbrar a obtener lo que quiere a costa de lo que sea. Es una siembra, se está sembrando en el niño si no se le corrige. Un niño así, hermano, que no se ha sembrado corrección, vale la expresión, en su educación, porque eso es sembrar en él, en su corazón, mire, va a ser berrinchudo, se va a tirar al suelo, va a morder, va a hacer todas las cosas necesarias para obtener lo que desea, hasta que lo tenga. Grita, patea, lo que sea. Ese niño, por lo que se ha sembrado en su corazón, cuando crezca, cuando sea un adulto joven, ¿cómo va a ser? Mire, va a ser una persona que obtenga todas las cosas que desea a su manera. A su manera. Qué daño, ¿no? Dice la palabra, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará
a su madre. ¿Qué sembramos en nuestros hijos, hermanos? ¿Estamos sembrando la palabra de Dios? ¿Estamos sembrando el temor de Dios? ¿Estamos sembrando el amor de Dios? ¿Estamos sembrando la autoridad de Dios? ¿Estamos sembrando que Él debe ser el primero en todo antes que cualquier otra cosa? Y ahí caemos en problemas, hermano, o en confrontación. Muchas personas quieren que sus hijos estén en las cosas de Dios, pero ni siquiera los padres están en las cosas de Dios. Al tiempo. Va a haber consecuencias porque no están sembrando en las cosas del Señor, en la vida de sus hijos. La responsabilidad, hermanos, de los padres es enseñar bien a sus hijos desde temprana edad. Eso es sembrar en ellos. Y no es algo mínimo. ¿Para qué estamos sembrando nosotros? ¿Se acuerda de Elí? No sembró para bendecir a sus hijos en el temor de Dios. ¿Qué hicieron sus hijos? Pecaron. No detuvo, no estorbó su pecado, no lo estorbó. ¿Y cómo acabaron sus hijos? El mismo Elí. Murieron. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Y digo, sigue siendo en el sentido, hermano, que esto sigue hablando a nuestra vida para bendición si lo llevamos por obra. Volviendo a la ley, ¿qué cosechamos? Lo que hayamos sembrado. También aplica en lo espiritual, la persona va a cosechar lo mismo que ha sembrado. Dice Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. ¿Ve ahí la ley, hermano? El principio de siembra y cosecha. Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tarde o temprano, quien obra mal va a irle, va a cosechar de lo que hizo malo. El judío primeramente y también el griego. Dice el verso 10, pero gloria, vea el contraste, hermano, vea el contraste. ¿Para qué estamos sembrando? Pero gloria y honra y además ¿qué? Paz a todo el que hace lo bueno. ¿Qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué es lo bueno? Porque hoy todo es relativo. En este mundo todo, para la gente del mundo, todo es relativo. Según lo que piense allá, según lo que piense sotano y perengano. Lo bueno es lo que agrada a Dios. Punto. Lo bueno, lo correcto, es lo que es grato a los ojos de Dios. Lo que está constituido en su palabra. Lo que le honra a Él, eso es lo bueno. Lo que nos muestra aquello que es su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra ¿para qué? Para el espíritu del espíritu segará. El que ciega para la carne, de la carne segará corrupción. Vamos ahí. Mas el que siembra para el espíritu, y espíritu no está con E minúscula, ¿qué significa? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Atención con eso. ¿Qué significa? La Nueva Traducción Viviente, esto se lee así, este verso 8. Escuchen, los que viven solo para satisfacer sus deseos, los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza
pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Los que viven para agradar o a la carne o agradar al Señor. En la vida del hombre, entonces vemos, hermanos, algo importante. Solo existen dos campos en los cuales se puede sembrar. O se siembra en la carne o se siembra en las áreas espirituales. O se siembra en las cosas de la carne, en la corrupción de la carne, en los deseos de la carne, o se siembra para dar gloria a Dios en las cosas espirituales. El campo de la carne, sabemos, hermanos, a esas alturas que es la condición humana. Aquello que nos lleva a pecar de este cuerpo que aún no ha sido glorificado. Si nos dejamos llevar por los deseos de la carne y sembramos en ello, hermano, en nuestras pasiones, vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar maldad, vamos a estar más susceptibles a pecar. Corrupción, fíjese, significa decaimiento. Guarde esa palabra en la memoria, decaimiento, ¿no? ¿Cómo se ve que alguien cuando en su físico está decaído? O el decaimiento. Triste, cabizbajo. Casi como yo ahorita, no triste, pero sí cansado. Así todo cansado, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Desguanzado. Decaimiento, corrupción, va a cegar corrupción, decaimiento, ruina, perdición, destrucción, degeneración. Es decir, ir en mal en peor, si me permite expresarlo ahí. La corrupción es decaimiento, es ir de mal, es ir hacia abajo en nuestra vida espiritual. Cuidado con ello, hermanos. Mas el que siembra para el Espíritu, dice ahí, del Espíritu segará vida eterna. El cristiano que se ocupa, hermano, de las cosas de Dios y no las del mundo, va a producir el fruto del Espíritu. El cristiano que siembra para las cosas de Dios, ¿cuáles son las cosas de Dios, hermanos? En la oración, en la santificación, en la lectura de la palabra, en la comunión con Dios, y las lleva por obra y viene a los estudios, el Señor le da iluminación, entendimiento en algo que está fallando y lo corrige, está caminando en lo correcto, hermano, y va a ser su vida edificada porque está dando fruto del Espíritu. El que siembra para el Espíritu es el que anda en el Espíritu. ¿Quién anda en el Espíritu? Aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que es lleno del Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. El que permanece, el que es guiado por el Espíritu a obedecer la palabra de Dios y permanecer en ella, ese es un verdadero discípulo. Son aquellos que se mantienen fieles al Señor, a su palabra. Esos son verdaderos discípulos. Entonces, el producto de sembrar para el Espíritu es vida eterna. Ojo, no quiere decir, hermanos, que si andamos en el Espíritu tendremos vida eterna. ¿Quién me explica por qué no significa eso? Exactamente. Andamos en el Espíritu y guiados por el Espíritu porque ya hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano, y nos recuerda toda palabra de Dios para ordenar nuestros pasos y dirigir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Vida eterna no solo, hermanos, en cierto sentido describe una vida que dura para siempre, sino también, hermanos, la calidad más alta de vida, hermanos, que podemos experimentar aún aquí en esta tierra. Tenemos vida eterna ya, hermanos, la vida del Señor Jesucristo, guiada por su Santo Espíritu y por su bendita palabra. Una forma totalmente diferente de vida. Gloria al Señor, hermanos. Ahora, cuando el creyente empieza a participar
de esa vida, hermanos, de esa vida eterna, cuando entregamos nuestra vida al Señor. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Señor, de Dios, estará sobre él. Ahora, hermanos, pregunta, ¿puede un creyente, escuche, verdadero, sembrar para su carne? ¿Puede un creyente verdadero sembrar para su carne? ¿Allá, hermanos? No se me duerman. No como regla general, pero todavía estamos en... Claro que sí. No debemos, pero estamos en un cuerpo de muerte aún, hermanos. La carne quiere pecar, la carne quiere el placer, la carne quiere los deleites. Y no solo eso, la carne a veces quiere, hermanos, pues no sufrir. La carne quiere el confort. La carne, ¿qué más quiere, hermanos? Ningún sacrificio, miren, menos dolor, menos cansancio, la carne está tranquila. ¿No es cierto? No quiere la carne, no quiere sacrificio, no quiere cansancio. Mi carne no quiere cansancio. La carne en las mañanas, hermano, los domingos, no quiere levantarse temprano para venir a alabar al Señor. La carne no quiere. Si por mi carne fuera, ¿qué cree, hermano? Repito, está grabándose. Si por mi carne fuera, ¿qué cree? ¿Pero qué cree? El Espíritu Santo, hermanos, nos mueve a todos, a todo creyente, a seguir adelante, a ser esforzados, hermano. En la carne no se puede. Por eso le digo a la gente, llegue temprano, pues en la carne no se puede. En la carne no. La carne no quiere. Los deseos de la carne queréis hacer. El creyente que peca, hermanos, que siembra para su carne, no pierde por supuesto el espíritu, pero sí afecta algo, afecta el fruto del espíritu, hermanos, afecta su fruto. Y esto es fuerte, es grave. Sí somos afectados en nuestra vida espiritual. ¿Cómo, hermanos? Pues dejamos de alimentarnos, dando la parte que no debemos. ¿Y cómo se refleja eso? Es una vida espiritual pobre. ¿Cómo se refleja una vida espiritual pobre? Pues dando prioridad a las cosas del mundo y no a las cosas. ¿Qué es darle prioridad a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios? Pues, por ejemplo, y no porque yo crea en eso, No. los martes yo quiero venir a mí, yo cuando vengo a la oración, salgo fortalecida, salgo contenta, salgo gozosa. Así es. Y a veces hoy, a veces me gana más hacer mis actividades académicas que venir. Ahorita vamos a hablar de eso. A la oración y me voy contenta y fortalecida, pastor. Bueno. Bueno, no es examen, pero es la realidad. Esa es una verdad, hermanos. Mire, perdemos en amor, tomando el fruto del Espíritu. Perdemos en amor. Perdemos gozo, hermanos. Anda la gente de malas, los hermanos de malas. En vez de tener gozo, la gente se amarga. ¿Qué más perdemos? ¿En qué más perdemos? En la paz. Mire, la gente viene a depresión. Que los frutos del Espíritu no crecen. Claro. Se debilitan en ese sentido, así es. Vienen a depresión, miren, como siempre se lo digo, como un creyente que dice conocer a Dios y anda tristeando mucha parte de su tiempo de vida. ¿Cómo es eso? Hay una incongruencia. Por lo que la palabra de Dios siempre nos ha enseñado, ¿no es cierto? Anda sin paciencia, no es paciente.
Se le acaba la bondad, se debilita su fe, no es nada manso, menos humilde. Y cuando viene alguna aflicción, alguna prueba, mire, truena. Por supuesto, si el creyente siembra para la carne, también segará decaimiento. ¿Se acuerda que le dije que guardara ese término? Va a sembrar ese decaimiento y va a ser afectado, va a haber afectación en su fruto espiritual. Ahora, ¿cuándo sembramos para la carne? Ya lo mencionaban. Cuando un creyente siembra para la carne, hermanos. Mire, cuando albergamos una mentira, aunque sea pequeñita, por ejemplo, estamos sembrando para la carne. Cuando nos justificamos, cuando, hermanos, caemos en alguna ofensa a alguien, estamos sembrando para la carne. Cuando viene a nuestros pensamientos un pecado sucio o pecaminoso, estamos sembrando para la carne. ¿Qué más, hermanos? Cuando le damos lugar a lo que decía la hermana de no ir. Ahí está el pastor hablando, hermanita, está bien, hermanito, ¿qué le pasó? Y luego hasta los llevamos a mentir, porque ¿qué le voy a decir? Cada quien va. Cuando caemos en flojera, en glotonería. Ahí está, mire, voy a tomar su palabra, porque la traigo aquí. La flojera. ¿Qué otro sinónimo hay de flojera? Pereza. La pereza, la Biblia nos señala puntualmente que es algo incorrecto, no es una actitud correcta de una hija, un hijo de Dios. Flojera o pereza, dice Proverbios 13:4, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada ¿qué? Nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Cuando viene y usted dice, hace un lado las cobijas, hace un lado su cansancio, el Señor le va a bendecir si es que predicamos la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Nos esforzamos para que usted reciba alimento, que fortalezca su vida. Si hoy usted no hubiera venido, hoy usted no tendría esta palabra y estaría allá lavando sus trastes y todo. Los trastes pueden esperar. Hoy usted no hubiera recibido esta palabra que aún a un servidor trae aliento y un compromiso delante de Dios. Y trae conciencia de lo que debemos hacer, de que cada circunstancia que decidamos obrar de nuestros labios, de nuestros ojos o de nuestros actos, trae una consecuencia. Eso vamos a cosechar. Hoy usted si hubiera decidido no venir, no hubiera recibido esta palabra. Esta palabra la trajo el Señor hoy para este remanente. Y cada que alguien no viene, no es alimentado. No es alimentado. Ay, es que escucho allá y escucho, qué bueno. Pero hay algo que Dios sabe que la gente o los hermanos tienen necesidad. Es más cómodo estar haciendo otras cosas. Proverbios 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve, ¿en dónde? Así como vamos a meditar en la palabra. La puerta gira en sus quicios, en sus quiciales, dice la Escritura. Así como se da vuelta a la puerta. Así están las personas en la cama con las cobijas. Y no sé qué pasa, a lo mejor sienten más calorcito cuando están en domingo. Todos los días tienen que ir a trabajar. Ahí sí no pueden llegar tarde. Ahí sí, pero cuando es venir a alabar al Dios de la gloria, que les permite la vida, que les permite el trabajo, ahí no importa. No me importa. Es un desprecio a Dios. Tristemente es un desprecio a Dios. Escuche. No me interesa, Señor, lo que tengas para mí hoy. No me hace falta. Yo puedo.
Cuidado. Si obramos así, en albergar para la carne, en ofensas, en pensamientos, en pereza, y etcétera, 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 estamos sembrando, hermano, para cosechar corrupción y perdición. El apóstol dice: aquellos que siembran en el Espíritu. Un contraste, hermanos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer, ¿qué, hermanos? El bien, porque a su tiempo, ¿qué, hermano? ¿Segaremos qué? Si no desmayamos. No se canse, hermano, de buscar las cosas de Dios, de hacer la voluntad de Dios. No se canse de hacer lo que es correcto, incluso al prójimo, por supuesto. No se canse. Va a cegar un día bendición para su vida. Si no, ¿de qué nos habla? Si nos dice no se canse, ¿de qué nos habla? De esfuerzo, ¿qué más? De espera. El que siembra espera la lluvia, ¿no? Dice la Escritura. La lluvia temprana. No se cansen. Esperen el Señor. Esperen Dios. Con paciencia. Como cristianos tenemos que enfrentar batallas, hermanos. ¿Cuándo habrá más batallas? ¿Antes de estar en Cristo o después de estar en Cristo? O sea que me están diciendo que es peor ahora que antes. Peor la vida. Pues ya conocemos. Batallas. Ahora hay más batallas. Hoy la gente anda allá afuera. Mire, mejor que usted y yo, muchos de ellos, aparentemente. Ninguna persona que esté allá afuera, aún con el gozo. Hoy es jueves pozolero, ¿va? Ahí los puede usted ver. Y ninguna tiene la bendición de estar como nosotros en Cristo. Me refiero a las que no están sin el Señor, tristemente. Así andábamos, hermano. Pablo, ¿cuándo tuvo más sufrimientos? ¿Antes de su conversión o después? Antes era alguien, digamos, importante, ¿no? Alguien respetado, de gran conocimiento de la Escritura. No fue enseñado por cualquier maestro. Pero después viene a Cristo y miren, azotes, encarcelamientos, persecuciones, naufragios. Lo bajaron por una canasta, golpizas. No estamos exentos, hermano. Tal vez no de esas cosas, pero se sufre. Aflicciones. Pero sabe, todo el Señor lo permitió en su soberanía perfecta en la vida de Pablo, para que él creciera en su espera, para que él creciera en su fe, para que tuviera paciencia y un aguante largo. Es fácil cansarse, hermano. Estamos hablando de no nos cansemos. Es fácil cansarse. Queremos rápido las cosas hoy, ¿no? Esperar, no queremos. Cuando estábamos en Costa Azul, ¿se acuerdan? También allá estaba, hermana. Sembramos ahí, me ayudó mi hermano Carlos, ahí estamos. Buenos días, ahí rascándole a la tierra para echar la semillita. Queríamos tener un pasto de lujo. No se pudo. Crecieron ahí unos pelitos ahí. Compramos pasto para sombra, hermana. No era nuestra área, pero era todo nuestro deseo de hacer las cosas para Dios. Ahí estaba mi hermana arreglando todas las plantitas que teníamos. ¿Se acuerda, hermano? Es trabajo y hay que esperar. Habíamos sembrado y ya estaba yo volteando ahí, porque estudiaba a un lado a ver si crecía tantito al otro día. Teníamos que esperemos en Dios confiadamente, hermanos. No nos cansemos.
No perdamos el ánimo, significa, porque vamos a cosechar si sembramos en las cosas de Dios. Si no desmayamos. Si no desmayamos, hermano. Si no nos dejamos vencer por las aflicciones que tenemos a veces que enfrentar. Manténgase firme, hermano, hermana. Trabaje en las cosas del Señor. Siembre para el reino. Siembre para Él. A su tiempo, hermanos, segaremos. Aquí estamos sembrando, hermanos. Hay iglesias que ya tienen 15, 20, 30 años, qué sé yo. Aquí vamos empezando, estamos sembrando, pero tengo la plena confianza que va a dar fruto. Le digo algo, ya lo está dando. Escuchaba a un pastor en la semana, dice, es que en los ministerios los miden por cuántos bautizaste, y por cuántos esto, y por cuántas sillas más se llenaron. Un ministerio no se mide por eso. Se mide por vidas transformadas, hermano. Por cambios en cada uno de nosotros. Ese es el fruto que agrada a Dios. Y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y grato al Señor. Con todo lo que hagamos. Verso 10, hermanos, vamos sobre el final. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Cuando haya oportunidad, dice ahí, usted tiene la oportunidad. Usted tiene la oportunidad. Siempre. Puede recibir a la hermana Marilena. Aparte de otros hermanos que estamos dispuestos y que la hemos recibido. Dice el verso 10, así que según reitero, tengan oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. Concluimos, hermanos. Dios, en su soberanía, dejó plasmada esta enseñanza en su palabra, por la obra de su Espíritu, por la inspiración de su Espíritu, para que hoy estudiásemos algo muy importante, que nos lleve a meditar qué estamos haciendo cada día de nuestra vida. Lo que hoy somos, hermano, es el resultado de lo que hemos hecho anteriormente. Así como está su vida espiritual y de todo tipo, es el fruto, está usted segando o cosechando lo que ha hecho. Un día vamos a cosechar lo que estamos haciendo a un futuro, hermanos. Puede ser mañana mismo. Esto Dios lo ha establecido. Elí sembró para su carne, toleró, no corrigió y murió. Nabucodonosor se enalteció, sembró para su carne y recibió una lección muy fuerte de parte de Dios. Comer como las bestias, ¿no es cierto? Rectificó en su momento por la gracia de Dios y fue exaltado. ¿Quién más? Sansón. Sembró para su carne. Y esa fue su perdición. Judas mismo. Sembró en su carne, en la codicia, le llevó a la muerte, muerte eterna. ¿No es cierto, hermanos? La ruina. Aún la propia sociedad está sembrando para lo malo. Todo esto se va a cosechar. Todo eso se va a cosechar. Se está sembrando para quitar la vida desde el vientre, usted sabe. Todo eso se va a cosechar porque Dios no puede ser
burlado. Se está sembrando para que los pequeños sean confundidos en su género. Empuja eso grandemente. Muchos, que ganan en el Congreso. Bombo y platillo. Dios no puede ser burlado. El feminismo. Dios no puede ser burlado. Todo eso. Dios, hermanos, no puede ser burlado, tampoco por nosotros. Caminemos en el temor de Dios. Caminemos limpios, hermano. Tenemos medios de gracia para ponernos a cuenta siempre con Dios. Caminemos en integridad, no murmuremos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios hoy nos ha hablado, hermanos, de poner sumo cuidado en nuestra vida, porque eso vamos a recibir. Dios ha puesto, hermanos, esto en nuestro corazón para ayudar al necesitado. Eso es sembrar también para el reino. Para poder dar, hermano, Dios, para poder cumplir con esto, hermano, Dios nos equipa. Para poder sembrar para el reino, hermanos, en las cosas correctas, ya lo vimos, es a través del fruto del Espíritu. De otra manera, no se puede sembrar para lo correcto. Estaremos sembrando para la carne, pero Dios en su gracia quiere que también voltemos a ver el que sembremos para nosotros. No lo digo en un sentido egoísta. Sembrar para nosotros es entender que necesitamos tener una vida espiritual fortalecida por Dios y su palabra. Dios en su gracia ha establecido este lugar para que los domingos, para que los jueves, domingos temprano, mujeres, varones, sembremos en lo espiritual. Sembremos para las cosas que bendicen y dan gloria al Espíritu. No lo desprecie. Considérelo. Dios capacitándonos, hermanos, para llevar por obra su palabra. A fin de cuentas es darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos espera, Señor. Una vida eterna, Señor, segura en ti, Padre. Ayúdanos. Mientras eso llega, Padre, ayúdanos, Señor, en este lado del tiempo donde hoy nos encontramos para que podamos sembrar, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a crecer, Padre. Sigue edificando nuestra vida con tu palabra, por favor, para poder ser hombres y mujeres maduros, conforme a tu voluntad, Padre, para parecernos cada día más un poco, Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos para ser diligentes, activos en sembrar, Señor, y esperar el tiempo de la cosecha con paciencia, Padre. Ayúdanos a no desmayar, Señor, a seguir adelante. En ocasiones tú sabes que nuestras fuerzas, Señor, menguan, pero tú das fuerza a quien ya no tiene ninguna, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido negligentes. Conoces nuestra vida a la perfección, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a sembrar correctamente, Señor, para tu gloria, Señor. Haznos sensibles, Señor, como la familia que somos.
para ayudar también a otros, Señor, sin hipocresía, sin doblez de corazón, que es algo que no te agrada, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, por bendecirnos con tu palabra. Permítenos estar aquí, Señor, el día de mañana con los varones y el día domingo, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre. Llévanos en tu paz, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.